Buenas noches, que Dios los vuelva a bendecir todos los días de nuestras vidas. Bien, hermanos, vamos a continuar aprendiendo. Vamos a continuar aprendiendo. Hoy nos toca ver la octava enseñanza, o la enseñanza número 8, acerca de los atributos del carácter de Dios. Estamos en la serie número 9, así que saque papel, lápiz y Biblia. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Salmos 139, versículo 7. Vamos a ponernos de pie para iniciar con este atributo exclusivo, único de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Salmos 139, versículo 7 al versículo 10. Leemos la bendición del Padre, la palabra, con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Hoy el tema se llama Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Tome asiento. ¿A dónde huiremos de la presencia de Dios? Acuérdense de Jonás. Jonás no es que ignoraba este atributo de Dios. A veces nosotros somos como Jonás, tercos. Sabemos que Dios está en todo lugar y sin embargo seguimos haciendo lo mismo que a Dios no le agrada. Jonás sabía que Dios estaba en Nínive, o podía ver Nínive, Israel, o que estaba en toda parte, y él que decidió huir de la presencia de Jehová para irse a otra nación, a Tarsis, y no llevar el mensaje. ¿Saben la excusa que puso Jonás para no ir a cumplir con el mensaje? Es parecida a la excusa que ponemos nosotros para no ir al evangelismo. ¿Cuáles son las excusas que ponemos nosotros? Estoy ocupado, estoy cansado, no tengo tiempo, tengo que visitar a mi mamá, tengo que visitar a mi papá, tengo que hacer esto, aquello, y comenzamos a presentar pretextos. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama huir de la presencia de Dios. Jonás dijo, no, si Dios los va a salvar, Dios es misericordioso, ¿de qué sirve que yo vaya y les predique? Si a las finales Dios los va a salvar, mejor me voy a otro sitio. Y puso excusa. Ya usted conoce la historia. Por eso el texto dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? O sea, de tu presencia. Bien, la palabra omnipresente, recuerden que el prefijo omni, ¿qué significa? Todo. Presente, más presente, significa Dios está siempre presente en todo lugar. Dios está presente en todo lugar. Amén. ¿Habrá alguien, algún ángel, alguna persona, alguien en la creación que pueda estar a la vez en dos lugares? No hay. Ni el diablo, ni los ángeles, buenos o malos, pueden estar al mismo tiempo, en simultáneo, en dos lugares a la vez. El diablo no puede estar en Perú y a la vez en el Ecuador, o no puede estar en España y a la vez en Guatemala. No, el diablo no puede, aunque tiene una velocidad al rayo de la luz,
que puede trasladarse o transportarse a velocidades enormes y rápidas, no puede Él estar en todo lugar. Puede ir a todo lugar, que es diferente. Puede ir a todo lugar, pero no está en todo lugar. ¿Se acuerdan cuando se presentó ante Dios? ¿Qué le dijo el Señor? ¿De dónde viene Satanás? Y él le dijo, de rodear la tierra. O sea que estaba aquí, estaba allá y comenzó a rodearla. No pudo estar sobre la tierra, sino rodeó la tierra con su velocidad, con su capacidad de traslación o de rotación que tiene el diablo, o su velocidad al trasladarse de un lugar a otro. El único que puede estar en todos los lugares al mismo tiempo es Dios. Y ese atributo o esa característica se le llama omnipresencia. Omnipresencia. La omnipresencia de Dios lo hace a Dios dueño, soberano de todo el universo. Amén. Definamos esa palabrita. ¿Qué significa? Ya sabemos que el prefijo omni significa todo, pero hay una definición que me llamó la atención. Miremos Jeremías 23 al 24. ¿Sabe lo que significa omnipresente también? El que está en todo lugar. Así se define. El que está en todo lugar o en todas partes. Miremos Jeremías. Miremos el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 23 en adelante. ¿Yo soy Dios de cerca solamente? ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios de muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, de mí? ¿Escondrijos que yo no lo vea? ¿Se podrá ocultar uno en los escondrijos, en las partes más oscuras, más densas, en las partes más seguras, más recónditas? ¿Podrá alguien ocultarse de la presencia de Dios? No, nadie se puede ocultar. Por eso dice el texto, ¿soy yo Dios de cerca solamente? O sea, ¿qué estaba diciendo el Señor? Que solamente tengo que presentarme ante ustedes para que ustedes digan que Dios está con nosotros. Hay gente que si no siente alguna experiencia mística, como por ejemplo fuego, aire, yo no sé, cualquier cosa, entonces ellos dicen, Dios ha estado aquí, Dios está aquí. Pero si es que no sienten nada, ellos no dicen que Dios está ahí. Pero la Biblia dice que Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Y lo vamos a ver porque el atributo de Dios expresa su presencia en todo lugar. Sigo leyendo el texto. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Nunca se olvide de eso. ¿Dónde está Dios? En el trono, en el cielo, pero también está en la tierra. Amén. A ver, vamos a ver si eso es verdad. Miren lo que dice Mateo 28:20. Mateo 28:20. Y hay tres beneficios que se cumplen cuando yo creo en la omnipresencia de Dios. En la omnipresencia de Dios. ¿Qué dice Mateo 28, versículo 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunta, ¿dónde está Jesús? A la diestra del Padre, pero también a la vez está con nosotros. A la vez está con nosotros. Dios está allá, pero también está acá. También está allá.
En todos los cultos que se están haciendo, sean buenos o malos, Dios está observando. Una cosa es la omnipresencia de Dios en la persona y otra cosa es el atributo de la presencia. Por favor, no se vayan a confundir con eso. Porque alguien va a decir, entonces pastor, Dios también está en un prostíbulo. Y siempre salen las ideas locas, ¿cierto? Siempre sale ese tipo de gente. Entonces también Dios está ahí con los borrachos cuando están tomando. Eso ya son exageraciones. Porque yo no estoy hablando de la omnipresencia de Dios, estoy hablando de la omnipresencia. Hay una diferencia en la omnipresencia de Dios, que Dios está personalmente en tal lugar con tal persona, y otra cosa es el atributo de la omnipresencia, que Dios está en todo lugar y que no hay espacio que lo pueda contener. Cuando yo creo en esto, cuando yo creo en la omnipresencia de Dios, me van a suceder tres cosas. Me van a pasar tres cosas que yo las he experimentado, las vivo, porque yo creo en la presencia de Dios. Y yo creo en la omnipresencia de Dios y en la omnipresencia de Dios. Cuando tú crees en la omnipresencia de Dios, vas a recibir el cuidado de Dios. Él dijo un día, miren las aves, ¿quién las alimenta? ¿Quién las cuida? No tienen granero, no tienen casa, no siembran, no hilan. ¿Quién las cuida? Significa que las aves creen en la omnipresencia de Dios. No están las aves pensando, ay, Dios está tan lejos y yo aquí, ay, pobrecito. Hay gente que mira a Dios así como, ¿qué me va a escuchar? ¿Qué me va a poder atender si está bien lejos? Es porque usted no está creyendo en la omnipresencia de Dios, y eso nos hace mucho daño como cristianos. Si yo creo en la omnipresencia de Dios, entonces voy a vivir seguro cuando voy en la calle, ¿o no? Porque ahí están los ojos de Dios observándote. Entonces tú vas a la calle y vas seguro, porque tú dices, Dios va conmigo. Él me está observando. ¿Qué padre quiere que le hagan daño a su hijo? ¿Qué pasaría si usted va con su hijo y alguien quiere atacar a su hijo? ¿Qué hace usted? ¿Lo deja que lo ataquen? Usted interviene. Una cosa es que el hijo vaya solo y lo puedan atacar y no haya quien lo defienda. Pero cuando nosotros creemos en la omnipresencia de Dios, vivimos seguros. Eso no significa que vamos a buscar el peligro. Yo estuve viviendo en una ciudad del Callao, la más peligrosa dentro de las demás, que era Márquez, un distrito peligroso. Y caminaba en medio de ese tipo, porque me tocaba vivir ahí, me tocaba ir de un lugar a otro dentro de ese distrito. Yo no busqué el peligro, yo no dije voy para allá porque como yo soy valiente aquí no pasa nada. No, ahí me enviaron. ¿Y quién me cuidó? Dios. Porque cada vez que salía a hacer mis cosas, que eran las labores del evangelismo o situaciones personales, yo iba pensando que Dios me estaba acompañando. Pero hay gente que vive con miedo, hermano, con un miedo atroz, con un miedo terrible, y no saben qué hacer porque no creen en la omnipresencia de Dios. Dos, otro beneficio: cuando creemos en la omnipresencia de Dios y estamos convencidos que Dios está en todo lugar, entonces creemos que Dios nos escucha. O sea que cuando tú vas a hablar una lisura, ¿qué dices? Uy, ay, no me escuchó mi mamá, no me escuchó mi papá. Bueno, no, tú ya tienes claro que Dios te está escuchando. Entonces de esa manera puedes controlar tu lengua. De esa manera tú ya no te vas a hacer un desbocado, un deslenguado, sino que vas a medir tus palabras porque sabes que Dios te está oyendo, te está observando. Pero si tú ignoras la omnipresencia de Dios, nunca va a cambiar tu vocabulario. Siempre vas a ser un atrevido, un malcriado, un soez. Pero si tú tienes en tu mente y en tu vida que Dios es omnipresente, entonces tú dices, Dios está aquí, tendré cuidado con lo que voy a hablar o a decir. Y tres, creemos que Dios siempre está a nuestro lado. ¿Qué dice el Salmo 121? Jehová es
mi sombra a mi mano derecha. ¿Qué estaba expresando con esta figura o esta comparación que estaba haciendo el salmista con la sombra? Cuando sale el sol y usted tiene sombra, ¿qué pasa con la sombra? Cuando usted camina, lo sigue o se queda aparte. No, ahí está, a 1 metro, a medio metro, a 2 metros, pero su sombra no se despega de usted. Y el salmista dice: Dios no se despega de mí. Él es mi sombra a mi mano derecha. Si yo voy por acá, Él va conmigo por allá. Si yo me meto a un lugar de mala reputación, tengo que saber que Él va a ir conmigo. Entonces ya no voy a lugares de mala reputación, porque sé que Él va a ir conmigo. Porque aunque sé que nadie me ve, sé que Dios me ve, me escucha y va a andar al lado mío. ¿Qué va a producir en mí cuando yo creo en la omnipresencia de Dios? Respeto a Dios. Respeto a Dios. Amén. Hay personas que creen que pueden esconderse de Dios. Ahí en el Salmo 139, versículo 5 al 12, dice una palabra maravillosa: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Quién está con nosotros? El Espíritu Santo. Él es nuestro paracleto, nuestro abogado. Él es nuestro compañero. Él es nuestro consolador. Él es nuestro Señor. Él está contigo donde tú vas. ¿Dónde te puedes esconder? Es que aquí nadie me ve. Me voy a tal lugar donde nadie me ve. Los ojos de Dios te están observando, te están mirando. Si no hay temor, lo vas a ignorar. Y si no hay temor, ni vas a creer que Dios pueda estar ahí. Hay muchos cristianos que no han comprendido la omnipresencia de Dios, y entonces ellos viven como que si Dios lo dejaran en la iglesia, o como si Dios está con sus asuntos en el cielo, tan ocupado, que Dios no mira a la tierra, que Dios no sabe nada de lo que hacemos, que a Dios no le interesa lo que hacemos. Ese concepto tan reprobado que muchos cristianos tienen, que a Dios lo miran como que si Dios está tan lejos de nosotros, lo único que contrae o trae en nuestras vidas es vivir apartado de Dios, vivir sin obedecer a Dios. Eso trae consecuencias después bastante dolorosas. ¿Cómo puedo yo comprender la omnipresencia de Dios? ¿Cómo podemos comprender? Estamos viendo un atributo nomás. A Dios comprenderlo en su esencia o en su totalidad es imposible. Es imposible. Pero sí podemos comprender esta característica o este rasgo de la omnipresencia. ¿Y cómo hago para poder comprender que en verdad Dios está aquí, está allá y está allá, y también está arriba y también está acá y también está en todo el universo? ¿Cómo puedo yo comprender ese atributo? Miremos qué dice la Biblia. Miremos Apocalipsis 1:8. Para poder comprender eso. ¿Qué dice ahí? Apocalipsis 1:8. Si yo no comprendo estos 3 versos que voy a mencionar, entonces jamás comprenderé qué significa la omnipresencia de Dios. Él dice: yo soy el alfa y yo soy la omega. Yo soy el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué es Dios? ¿Qué significa la omnipresencia de Dios? Que Él es todo, que no hay nada que pueda compararse a Dios. Nada de lo que se ha creado, por más hermoso que sea, se comparará. No habrá ningún invento, por más que las redes sociales hoy
nos pueden hacer presencia en tal lugar, en tal lugar. Ya pronto harán hologramas de usted. Hoy estamos a través del teléfono, vía cámara, web. Va a llegar un momento en que habrá un holograma que se aparecerá en el lugar donde la persona está. O sea, un holograma tuyo, donde tú hablarás así, pero como un holograma. Aunque ese holograma sea una inteligencia artificial superada, lo que están haciendo los científicos, jamás reemplazará o competirá con la presencia de Dios. Jamás. Jamás. Porque la omnipresencia de Dios es solo un atributo exclusivo que lo tiene solamente Dios. Ni el diablo ni los ángeles lo poseen. En Apocalipsis 21:6 también expresa la omnipresencia de Dios de esta manera. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y yo soy la omega, yo soy el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. Otra vez aparece nuestro Señor Jesucristo como el Dios que es. La aceidad de Dios. Dios es. No lo hicieron, no lo crearon, simplemente Dios es. Él es el creador de la existencia. Y si Él es el creador de la existencia, entonces, ¿qué es Dios? No estoy diciendo quién es Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios para ustedes? ¿Ah? No, ¿qué es Dios? No estoy diciendo quién es Dios. Dios es todopoderoso. Digo, ¿quién es Dios? Todopoderoso, grande, etcétera, etcétera. Estoy diciendo, ¿qué es Dios? Un espíritu. Eso es Dios, un espíritu. San Juan 4:24. Dios no se parece a usted ni a mí. Dios no se parece a nada que Él haya creado. No se parece. Por eso es que Dios prohibió las imágenes. Por eso es que Dios prohibió que alguien en su mente de piojo pueda pensar que Dios se parece a esto, Dios se parece a aquello, que Dios se parece al universo, que Dios se parece al aire, que Dios se parece al fuego. Dios prohibió que alguien hiciera un retrato de Él, porque Él es espíritu. Esa es la razón por la cual Dios prohíbe las imágenes. Luego, la gente las adora, las venera, las santifica. Ya ese es otro tema. Pero Dios prohibió. La primera causal por la cual Dios prohíbe que alguien haga imagen de lo que esté arriba o abajo, sobre Dios está prohibido. Inclusive pensar con nuestra mente que Dios es así o asá, ya estaríamos pecando contra Dios. Porque la mente que nosotros tenemos es finita. No puede comprender ni imaginar cómo es Dios. No lo puede imaginar. Puede especular de cómo es Dios. Puede especular o tener una idea de cómo es Dios, pero no tiene la claridad cierta de qué es Dios o cómo realmente es Dios. Por eso es que Dios prohibió que te hicieras un retrato, una imagen de Él, porque Él es espíritu y los que le deben adorar tienen que ser en espíritu y en verdad. Y es necesario que le adoremos de esa forma. Apocalipsis 22:13 también nos vuelve a ratificar quién es Él. Yo soy el alfa y yo soy la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es todo. El primer ser espiritual en el universo, ¿quién es? Dios. Es el primer ser espiritual.
es Dios. Si nosotros podemos comprender esta doctrina de la omnipresencia de Dios, usted va a tener una imagen de Dios o un concepto de Dios bíblico, no un concepto de Dios humanista o de pensamiento o de ideología, sino un concepto teológico. Dios quiere que nosotros lo conozcamos bíblicamente, no humanistamente, no místicamente. Hay gente que dice: yo conozco a Dios porque he tenido una experiencia con Dios. ¿Y cuál fue tu experiencia? Bueno, me soñé que Dios me llevaba al tercer cielo. Pablo tuvo una experiencia con Dios, pero nunca la detalló como una doctrina, ni como un pilar. Las experiencias que usted pueda tener con Dios no son doctrina. No se pueden enseñar. Yo no puedo aquí venir a enseñar de que yo tuve una experiencia con Dios y por lo tanto, como yo la tuve, entonces usted tiene que obligadamente tenerla. Y si usted no la tiene, usted es del diablo. ¿Puedo hacer eso? No. Pero resulta que hay iglesias donde sus experiencias se imponen sobre la Biblia. O las denominaciones o las normas de la denominación se impone sobre la Biblia. O los cleros de diferentes iglesias tienen más autoridad en sus doctrinas o en sus pensamientos o en sus conceptos que la Biblia. Eso no debe ser así. La máxima autoridad en una iglesia no es el pastor, no es la casa, es la palabra de Dios. Esta es la máxima autoridad en la iglesia, la sola escritura. Y la autoridad que el pastor tiene es porque esta palabra le dio. Amén. De ahí el pastor no tiene ninguna autoridad sobre nadie, solo la que la palabra de Dios le otorga, y que es mínima. Es mínima la autoridad que le otorga, porque la Biblia dice: todos sois hermanos. Todos sois hermanos. Entonces la autoridad que Dios le da a los pastores es mínima. ¿En qué se basa? En cuidar al rebaño de Dios. Yo le llamo una autoridad responsable. No es una autoridad para maltratar, no es una autoridad para sacar provecho, para manipular o para obtener beneficios personales. Esa no es una autoridad. La autoridad que nos da la palabra a los pastores es de cuidar al rebaño y disciplinar al rebaño. Si la oveja se está desviando, hay que corregirla. Pero aún en esa corrección, Dios te dice: hazlo con espíritu de mansedumbre. O sea que nuestra autoridad está versada, guiada por la escritura. Amén. Miremos 4 puntos importantes sobre la omnipresencia de Dios. ¿Qué es lo que yo debo entender sobre la omnipresencia de Dios? Punto número 1: los ojos de Dios están en todo lugar. Yo tengo que saber que los ojos de Dios están en todo lugar. Miren lo que dice Proverbios 15, versículo 3. Proverbios, capítulo 15, versículo 3. Ese es mi primer factor como cristiano en mi doctrina sobre la omnipotencia de Dios. Tengo que saber, estar convencido que los ojos de Dios están en todo lugar. ¿Qué dice el texto? Los ojos de Jehová están en todo lugar. No solamente miran a los buenos, ¿a quién más miran? A ver, ¿así dice el texto? Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Ve? El sol sale para los buenos y para los malos. Y los ojos de Dios, la presencia de Dios en la omnipresencia está en todo lugar. Y me atrevo a decir que está en los lugares de más baja reputación. ¿O no?
Dios está observando cuando hay un baile de esos todos horribles. Claro, Dios está observando qué hacen. ¿O no observaba Sodoma y Gomorra? ¿O no veía lo que pasaba en Sodoma y Gomorra? ¿O no veía? ¿Dónde estaban sus ojos? En Sodoma y Gomorra. ¿Y qué había en Sodoma y Gomorra? Prostitución, lesbianismo, homosexualismo. Había todo tipo de depravación sexual y humana, sacrificios humanos. ¿Y dónde estaban los ojos de Dios? Puestos sobre esa gente malvada. Entonces la gente que no tiene a Dios tiene que saber que Dios lo está observando. Y si la gente de afuera supiera que Dios lo está observando, al menos trataría de no hacer cosas tan malas. Pero ellos ignoran. Y bueno, está bien, ellos no conocen a Dios, ellos no son cristianos, no tienen al Espíritu Santo, no tienen a Cristo. El problema somos nosotros, que nosotros sabemos que Dios está mirando a los malos, pero también está mirando a los buenos. Te está observando. ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué piensas? Te está observando. 2. Tengo que saber que la presencia de Dios no se puede esconder. El hombre de él no cabe en todo el universo. La presencia de Dios no puede ser contenida y no cabe en todo el universo. O sea, Dios es más grande que el universo. Dios es más grande que el universo. A ver qué dice la Escritura. Primera de Reyes 8:27. Dios es más grande que el universo. Y si Dios es más grande que el universo, Dios es más grande que su creación. Este conocimiento que les estoy dando tiene que estar pregnado en nuestros corazones. Busquemos Primera de Reyes 8:27. Si lo encontró, póngase de pie y déle lectura. 8:27. A ver, léelo. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener cuando menos está la casa que Dios te quiere edificar. Amén. Amén. Los cielos de los cielos. ¿Cuántos cielos la Biblia muestra que hay? 3 cielos. ¿Lo pueden contener? Ni siquiera el cielo donde Él vive, ni siquiera el espacio sideral o el universo lo puede contener, y menos el cielo atmosférico, hermano, que es chiquito. ¿Usted cree que el planeta es inmensamente grande? Es pequeño. Y la atmósfera, lo que encierra, eso se llama cielo, ni siquiera puede contenerlo. Por eso es que Salomón dice: ¿esta casa se podrá contener? No. La Biblia dice que cuando el Señor se levanta de su trono, la tierra tiembla, humean los cerros. ¿Sabe por qué los volcanes erupcionan? Porque el Señor se levanta. Comienzan a humear los montes, le llama el Señor. ¿No es un volcán un monte? O sea, nosotros lo conocemos como cerro, ¿verdad? Pero la Biblia los llama montículos, o sea, montes. ¿Y qué pasa con ese monte? ¿Humea? ¿Cuándo humea ese monte? Cuando erupciona. Y cuando el Señor se levanta porque ve tanta maldad, o porque quiere visitar algún lugar o mirar algún lugar, no lo puede contener la tierra, que los montes comienzan a erupcionar. Si eso supieran los científicos y quisieran evitar las erupciones para que no muera mucha gente, tendrían que saber que es Dios quien los provoca a la presencia de Él. La tierra tiembla. Entonces, evitaríamos hacer enojar a Dios. Y no estaríamos gastando en dinero, en presupuestos para hacer nuevas casas, en muros de contención para que la lava no caiga, o porque hay lugares sísmicos. Aquí el tema, claro, tiene que ver mucho la naturaleza, pero ¿quién mueve o quién ordena a la naturaleza a que produzca eso? ¿Solita la naturaleza se manda? Es Dios.
Si tratáramos con Dios directamente, la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Entonces no tendríamos tantos problemas como tenemos hoy. 3. Necesito saber que Dios está presente para poder resolver problemas. Tengo que saber que Dios está presente aun cuando tengo que resolver problemas. Mateo 18:20 dice ahí: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré. Y el contexto habla de un problema de la iglesia. O sea que Dios también hace injerencia o está presente cuando hay que resolver un problema. ¿Estará Dios presente cuando hay que resolver un problema? Claro que Él está. 18:20. Sí, Mateo 18:20. Dios está presente. ¿Tienes un problema con tu hermano? ¿Tienes un problema con tu hermana? ¿Tienes un problema con alguien? Tienes que saber que cuando vayas a pedir disculpas o a tratar ese problema, tienes que saber que Dios estará allí, oyendo, viendo qué vas a decir, cómo lo vas a solucionar, de qué manera, cuáles son tus propuestas. Entonces, para resolver un problema, entonces hay que consultarle a Él, hay que decirle a Él que nos dé sabiduría para resolverlo y cómo Dios nos va a hablar a través de la Escritura. Todo problema, mire hermano, por más diferente en cuanto a la iglesia se nos presente, tiene que ser resuelto por la palabra. Al menos mis problemas, tanto personales, económicos, yo siempre los resuelvo con la ayuda de la palabra. Pero hay gente que resuelve sus problemas sin la ayuda de la palabra. Por ejemplo, tiene un problema de pérdida de trabajo, de falta de dinero o de robo, por ejemplo. Vamos a poner uno más sencillo. Le robaron, lo asaltaron. Bien, hay un problema. ¿Cómo lo resuelves? Yendo a la palabra. Señor, ¿por qué me asaltaron? Fui imprudente, no debí pasar por ahí, no debí hacer esto. ¿Qué sucedió? Entonces, ¿qué hago? Vas a la palabra y la palabra te dice: hiciste esto, lo hiciste mal, para la próxima ya no lo hagas así o hazlo de esta manera. Ahí está el tema. Cada vez que yo salgo de la congregación o salgo en la unidad, o sea, en la moto, siempre salgo diciéndole en el camino: Señor, guíame, porque yo sé que tengo un enemigo. Yo sé que el diablo puede usar a un conductor ahí en la pista y meterme la moto o pararme el carro ahí y chocarme, que ya han pasado muchas veces, y la gracia del Señor, porque voy atento. Si fuera distraído, hermano, hace rato que me hubiera accidentado. Y siempre paso por la pista, la dejo un día limpia, al día siguiente la encuentro con vidrios. Eso significa que ahí hubo accidente. Y cuando yo paso y veo eso, digo: oh Señor, líbrame, Señor, de esto. Líbrame. Por ejemplo, el día viernes yo venía de Vía Primavera y siempre me cruzo por el Parque Jardín, es mi camino, por ahí yo paso. Y ese día, o sea, el día viernes, me había provocado comprar una hamburguesa. Y por ahí hay un snack. Y dije: voy a comprar una ahí. ¿Sabe qué hubiera pasado si yo compraba esa hamburguesa ahí? Ese balón que explotó y eso se quemó. Hubo un incendio tremendo. Entonces, ¿qué puso el Señor en mí? Mejor cómpralo acá. Lo compré acá, y cuando paso por el snack en la Urba Jardín, el balón de gas, y se prendió todo ese kiosquito donde venden pan, esas cosas, hamburguesas. Cuando tú caminas con Dios y consultas con Él y estás constantemente orando con Él, Él te va a librar. ¿Qué dice Él? Yo te libraré del lazo del cazador. Y claro que me dio temor, porque pasé por ahí con la moto y sonó esa cosa y tuve que pararme, y todo es un incendio enorme y que pagaban el fuego. Tremendo lo que pasó anoche. Anoche es a viernes, ¿cierto? Sí, anoche ha sido eso. Bien, entonces yo tengo que saber que en los problemas tengo que pedirle a Dios que intervenga y saber que Dios va a estar ahí
presente. 4. Tengo que saber que Dios está cerca a mí, cerca a mi oración, cerca a mis peticiones, está cerca a mí. Entonces ya se me quita esa idea de voy a pedir al pastor que ore por mí porque él está más cerca de Dios. O sea, el pastor está más cerca de... ¿Y usted? ¿Usted dónde está? Aunque usted vive en otro planeta, Dios estaría ahí con usted. Miremos qué dice la Biblia en el libro de Hechos 17:27. Entonces, que se nos quite esa costumbre de pensar que el único que está cerca a Dios es el pastor y el resto no está cerca a Dios, porque entonces usted ya no sería hijo. ¿Qué dice Hebreos que sería? Un bastardo. Si usted se atribuye el nombre de bastardo y no de hijo, entonces bueno, sí pida oración a otro que esté que esté cerca a Dios, porque un bastardo no puede estar cerca a Dios, pero un hijo sí. Hechos 17:27. A ver. Ciertamente no está lejos. Hay un dicho bíblico, claro, pero en otra traducción lo especifica mejor. Voy a buscar a Dios. ¿Que se perdió Dios? ¿Que no está a tu lado? Bueno, ese es un hebraísmo. Es un hebraísmo. Nosotros cuando decimos vamos a buscar trabajo es porque el trabajo no está cerca, ¿verdad? Está lejos, hay que buscarlo allá, acá, más allá. Es porque está lejos. Entonces, nuestro vocabulario sí nos dice que buscar un trabajo o buscar a una persona es porque está, ¿cómo? Lejos. Eso es nuestra traducción o nuestro lenguaje o nuestra realidad. Pero la Biblia lo menciona como un hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo? Es una forma de decir voy a orar, voy a tener comunión con Dios, voy a acercarme a Dios más o voy a pasar un tiempo con Dios. Eso significa buscar a Dios. No porque Dios esté perdido o esté lejos. Y ese es el gran problema de la gente o de los cristianos, que se les ha metido tanto ese hebraísmo que no lo saben interpretar o entender culturalmente. Entonces ellos piensan que buscar a Dios es, bueno, irse al monte, ¿cierto? Claro, eso es verdad. Si eso pasó allá en Lima una vez con un pastor, me dice, vamos a buscar a Dios. Y como yo lo entendí, ¿a dónde? O sea, ¿a dónde oramos? Me llevó a Comas. Comas hay un monte grandote que lo han comprado los misioneros de Estados Unidos y ahí han hecho unas cabañitas y todo. Así que toditos se van ahí, 11 de la noche, casi media hora, una hora para subir ese que más llegas cansado y para bajarlo, hermano. Y con el frío que hace, y ni café llevan ni dan. Hermano, eso es tremendo. Entonces, tanto que el pastor no, es que allá se siente la presencia de Dios. Allá se siente Dios. ¿A dónde? Ahí en el monte. O sea que en tu cuarto. No, ahí lo que yo más sentía era frío, eso es verdad. Pero él decía que ahí se sentía más o mejor la presencia de Dios. ¿Sabe usted que hay cristianos que creen que en ciertos lugares se siente mejor la presencia de Dios que en otros? ¿En verdad eso es bíblico? O hay cristianos que ellos dicen, en tal iglesia sí se siente la presencia de Dios, en tal iglesia no se siente. ¿Han oído eso? Bueno, yo sí lo he oído. Ándate a la iglesia tal y vas a sentir la presencia de Dios. No te vayas a la de allá porque ahí no se siente nada. Entonces, esa gente tiene el pensamiento de que Dios está lejos. Que Dios está lejos. Dios está en todo lugar, independientemente que lo sientas o no lo sientas. Tengo que saber que cada vez que yo oro, tengo que tenerlo claro, Dios estará y está presente a oír mi oración. Mateo 6:6. A veces nosotros decimos, oye, tu oración no llega ni al techo. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Nosotros tenemos unas ocurrencias muy locas, sí, muy locas, y siempre decimos eso. Tu oración no llega al techo. ¿Y quién eres tú para calificar la oración del justo, de una persona perdonada? Si Dios
sí oye la oración. Una cosa es que Él no quiera responderte, otra es que Él quiera hacerlo. Eso no tiene que ver nada. Pero Dios oye todo lo que el ser humano dice. Inclusive Él oye lo que todavía el ser humano no ha dicho. No ha dicho. Te lee el pensamiento. Mateo 6:6, ¿qué dice ahí? Cierra la puerta y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. ¿Y por qué te recompensará? Porque te oyó, porque te escuchó. Ahora, ¿cuándo te recompensará? Ya ese es un tema que le corresponde al Señor. Al Señor. Job 34:21. Terminemos ahí. Miren qué dice ese texto. El que todo lo ve. Job 34:21. Y nos vamos poniendo de pie. Vaya leyendo ese texto. Job 34, versículo 21. ¿Qué dice ese texto? ¿Qué nos enseña ese texto acerca de la omnipresencia de Dios? Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. En síntesis, yo puse esta frase: el que todo lo ve. El que todo lo ve. Los ojos del Señor están puestos sobre los buenos y sobre los malos. Por lo tanto, tenemos un Dios que todo lo ve. Señor, te damos gracias, porque en tu omnipresencia hoy hemos estudiado y aprendido que tú todo lo ves. Tú estás en todo lugar. No hay lugar chico ni grande, ni distante ni cerca, ni oscuro ni luminoso, que tú no puedas estar. Tú estás en todo lugar. Los cielos de los cielos no te pueden sostener. No hay hombre que pueda esconderse de tu presencia. ¿A dónde huiremos de tu presencia? Si subiéramos al cielo, a algún planeta, y allá nos escondiéramos, de allá nos tomará tu mano. Si hiciéramos, Señor, una casa debajo de la tierra, como ya lo están haciendo, Señor. Hay casas en la tierra debajo, búnkeres supuestamente sofisticados, ciudades escondidas que el hombre ha hecho para ocultarse de la presencia de Dios, para ocultarse de la ira de Dios. Hay otros, Señor, que están haciendo casas en otros planetas, que están haciendo ciudades flotantes, Padre, en el espacio, para librarse de la ira de Dios, para alejarse de tu presencia, para huir de tu presencia. Mi Señor, lo que no saben es que tú eres grande y que tu presencia no cabe en el espacio. Tu presencia es enorme, Señor. No tengo palabras para describirla. No sé cómo decir grande, Padre. No lo sé. Solo sé que tú eres grande y que tu presencia, Señor, acapara, cubre todo lo que el hombre puede ver y de lo que el hombre no puede ver. Señor, te doy gracias porque tú nos capacitas, nos enseñas, nos muestras el camino correcto para que nosotros podamos, Señor, reconocerte cada día como lo que eres. Estamos agradecidos por esta palabra. Amén. Dale un aplauso al Señor.